Hola, hola, bienvenidos a tu podcast, Decisiones con Datos, el espacio donde transformamos los números en ideas que impactan. Mi nombre es Diego Bonilla y hoy hablaremos de cómo comunicar esa información con datos de manera efectiva, ¿verdad? Y más que cuando estamos en un entorno ejecutivo, que yo sé mucho que la audiencia que tenemos ahorita nos ha preguntado mucho sobre esto. Para esto nos acompaña un experto en el tema, el señor Máster Pedro García. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Diego, muchas gracias por esta bienvenida y a la audiencia, muchas gracias por escucharnos. Esta información es bastante interesante y Claro. es bastante importante. Es un gusto estar aquí para conversar sobre cómo los datos nos pueden hablar y mucho más importante, cómo los podemos hacer hablar. Buenísimo, Pedro. Muy bien. Ahora entremos en materia, lo que vinimos, como dicen ahí. ¿Por Claro. qué es clave, Pedro, especialmente en entornos ejecutivos, comunicar datos de manera clara y estratégica? Mira, es muy buena pregunta. Vos sabés que en un entorno ejecutivo, en un entorno empresarial, siempre las empresas están compitiendo por ver quién hace algo primero. El que hace algo primero puede que se lleve el éxito. Entonces, no basta con tener los datos correctos, sino que hay que presentarlos de una manera clara, accionable y convincente. Y esto hace que cada empresa siempre pueda tener información real de la cual le puede ayudar a tomar las mejores decisiones. Caso contrario, por ejemplo, un dashboard o un gráfico mal diseñado puede que una idea que tenga mucho peso o pueda hacer que la empresa tenga muchas ganancias pase desapercibida únicamente porque el gráfico o el dashboard no se Mm, entiende. cierto, muy bien. O peor, ¿verdad? También que se tomen esas decisiones equivocadas por las personas que corresponden tomar las decisiones no entiende la información que se transmitió y al final es culpa de la persona que transmite esa información. Exacto, exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de presentar información, no es que solo las personas se la puedan visualizar, es que se pueda conectar directamente con la persona que recibe esa información. Es Ujú. decir, de estar bien clara y concisa. Buenísimo. Aquí tengo una consulta de Steven Trejos. Nos Dale. comenta, eh, hablemos ahora de técnicas, dice. ¿Qué herramientas o qué buenas prácticas recomiendas para presentar datos de manera efectiva? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, en efecto. Mira, esa pregunta se responde con un depende. ¿Ok? Ok. Nosotros debemos de tener una paleta o una gama de diferentes herramientas. ¿Por qué? Porque depende de lo que nosotros querramos presentar, así es lo que vamos a elegir. Ejemplos sencillos. Si vos querés analizar, por ejemplo, una tendencia a través de años, por ejemplo, una tendencia de ventas, una tendencia de consumo, lo más fácil de ver es un gráfico de líneas, un gráfico de líneas únicamente. Por ejemplo, si vos querés comparar diferentes categorías, te puede ayudar un gráfico de barras. Siempre tener en cuenta que, por ejemplo, aquí lo más importante es Ujú. que hay que eliminar ese ruido visual o esas cosas Mm, que no son necesarias. Es buenísimo. importante tener en cuenta esto. A veces menos es más. Mientras más Bueno, sencillo y directo, es mejor. buenísimo. Me gustó mucho esa frase entre a veces es menos es más. Muy bien, muy bien. Y supongo que también influye cómo guiamos la atención, ¿verdad? Claro, mira, cuando nosotros hablamos de crear algo visual para transmitir la información, básicamente nosotros podemos hablar de tres puntos importantes: el color, el tamaño Ajá. y la posición. Entonces, por ejemplo, Ok. con el color nosotros podemos indicar con colores llamativos a la persona que está visualizando la información cuáles son los datos más relevantes o más importantes para tomar una decisión. El tamaño influye, evidentemente, puesto que nosotros no podemos estar cómodos o no podemos visualizar la información si tenemos un gráfico o un dashboard muy pequeño o con la información muy comprimida, de forma que visualmente no se vea. También Mm, la posición.
Es decir, nosotros si tratamos de dar un informe ejecutivo, nosotros de buenas a primeras siempre intentamos entrar con gráficos. ¿Por qué? Porque mientras más resumido sea el informe ejecutivo y más visual sea, más rápido se puede consumir y analizar esa información. ¿Me entiendes eso? Correcto. ¿Entendemos Sí, eso? sí, sí. Y me acuerdo cuando, yo me acuerdo que en el tiempo del colegio, hace poquitos años, ¿verdad? No hace mucho, eh, uno presentaba esas presentaciones, valga la redundancia, muy saturadas y a veces, como vos decís, eso menos es más. Y Es esto es un arte, ¿verdad? Es un arte visual con propósito. exactamente. Entonces, muchas veces creemos que el arte es saturar algo y no. En este caso, nosotros cuando hablamos de este casi arte visual, Ujú, nosotros lo que debemos de entender es que no es solo poner colores y ya, sino que es estructurar lo que tenemos, pero con una intención en específico. ujú. Buenísimo, Pedro, muchas gracias. Mira, se me agotó el tiempo del programa el día de hoy. Qué pena, quisiera tenerte más bien mucho más rato, pero más bien entonces esperemos que vernos próximamente muy pronto. Quisiera más bien que me brindaras algún consejo final para, para quienes estamos aprendiendo a contar historias con datos. Claro, mira, cuando nosotros hablamos de transmitir información, lo más básico que hay que tener en cuenta es siempre tener en cuenta cuál es la audiencia, a quién le van a presentar esa información. Sí. Siempre ser estratégicos, eliminar lo que no se aporta y siempre recordar que los datos se utilizan para narrar. Mm. Entonces, recordar siempre, una buena presentación no solo informa, tiene que transformar. Buenísimo, qué gran mensaje para cerrar, Pedro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Diego, por la invitación y gracias a la audiencia también por escucharnos. Y siempre estén atentos por acá a este podcast que siempre yo lo escucho y siempre tienen Gracias. datos bastantes interesantes y bastantes importantes. Gracias, Pedro. Esto fue Decisiones con Datos. Gracias por escucharnos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Nos vemos.